contenido del siguiente programa es de interés para todos. No contiene sexo o violencia. Ahora les doy la bienvenida a una nueva emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este 30 de mayo es posible que conozcamos a nuestro nuevo presidente y su fórmula vicepresidencial. Mientras esa fecha llega, la Registraduría Nacional continúa su preparación para el éxito de los comicios. En www.registraduría.gov.co consulte su lugar de votación para participar en la elección presidencial de este 30 de mayo. Los jurados de votación, prenda de garantía en los comicios. En Registra TV, conozca los delitos que se presentan con mayor frecuencia en una jornada electoral. En Registra TV, conozca el tema de la semana, información de interés que genera la Registraduría Nacional del Estado Civil. Mañana domingo 2 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la empresa contratada para la consolidación y divulgación de los resultados electorales de este 30 de mayo realizarán el primer simulacro para verificar que el sistema esté funcionando bien e identificar las posibles fallas o complementos que sean necesario adicionar previendo el día real de las elecciones. En ese simulacro entonces ustedes van a poder observar en los resultados la forma como va a viajar la información a través del sistema desde el momento en que es generada, como les decía, en las mesas de votación hasta el momento en que se distribuye y se presenta en el sitio web de divulgación. La empresa contratada para la consolidación y divulgación de los resultados estarán probando el proceso de escaneo de la información, su captura a las bases de datos correspondientes, su funcionamiento, capacidad y procesamiento. Luego la aplicación de divulgación que toma la información desde la base de datos de consolidación para exponerla en el sitio web. Tenemos sistemas principales y alternos en cada una de las etapas. Con respecto a esa primera solicitud del Consejo Nacional Electoral, de hecho eso ya está cubierto. Nosotros no trabajamos con una única plataforma, tenemos siempre una plataforma principal y una plataforma de contingencia. Con recursos entregados por parte del Ministerio de Hacienda, la Registraduría Nacional del Estado Civil trabajará cada uno de estos procesos de manera alterna para asegurar los resultados. Tal como lo pide el Consejo Nacional Electoral. Una persona distinta del contratista, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, va a hacer un preconteo. Según la empresa contratada para la consolidación y divulgación de los resultados electorales, hacia las 7:30 de la noche del día de la elección se conocerá el 95% de los datos. ¿Qué es un puesto censo? En la sección Pedagogía Electoral le resolvemos su inquietud. ¿Qué es un puesto censo? Es un sitio de votación o concentración electoral, donde votan únicamente los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o aquellos que nunca han inscrito su cédula en otro puesto de votación, y su documento fue expedido en el municipio del puesto censo entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003. En el caso de Bogotá, corresponde a Corferias. En la actualidad, hay 127 puestos censo ubicados en 26 departamentos, entre ellos Antioquia con 22 y Valle con 13. Recuerde consultar su lugar de votación ingresando a www.registraduría.gov.co o llamando al 113 o a la línea 018 52 2010. Como ciudadano colombiano es nuestro deber saber si hemos sido designados como jurados de votación. Esta consulta la pueden hacer en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.gov.co.
Este 30 de mayo, Colombia vivirá una jornada electoral de gran expectativa e importancia para la democracia del país. Son diversos los actores que participan de los comicios y que con su aporte contribuyen en el buen desarrollo y transparencia de las elecciones. Sin duda, los jurados de votación son prenda de garantía en el desarrollo de una jornada electoral. Para mayor transparencia, el proceso de escogencia de los jurados de votación es de manera aleatoria. La Registraduría Nacional solicita a las entidades públicas, a las empresas privadas, a los estudiantes mayores de 18 años que ya están cedulados, que presten el servicio de jurado de votación, para lo cual estas empresas pasan unos listados de posibles jurados de votación. Como ciudadano colombiano, se debe verificar si ha sido nombrado jurado de votación y, en tal caso, consultar la dirección y nombre del puesto y el número de la mesa donde debe prestar el servicio. También es necesario asistir a las capacitaciones presenciales y consultar las instrucciones sobre las funciones que deben cumplir. Los ciudadanos tienen que acercarse a la oficina de la registraduría más cercana a su lugar habitual de trabajo o de residencia, o consultar la página web de la Registraduría Nacional para ver si fueron nombrados jurados de votación, estar muy atentos. El jurado de votación, si fue designado, recibe una notificación a través del formulario E1, donde se le informa que debe presentarse a las 7:30 en la dirección del puesto de votación que le corresponde. Aparte de presentarse con el formulario E1, debe llevar la cédula de ciudadanía para que la fuerza pública ejerza un control de acceso al puesto de votación. Jurado, recuerde que los puestos de votación estarán abiertos desde las 7 de la mañana. Usted deberá llegar e instalarse en su mesa a las 7:30 am. Es obligatorio asistir a las capacitaciones presenciales para un mejor entendimiento y buen desempeño de su labor el día de la elección. Y siguiendo con el tema de los jurados de votación, hoy en nuestra sección Vote Libre, Yuseire Moreno Martínez, funcionaria de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, nos hablará sobre la importancia y el compromiso que los jurados de votación tienen con la democracia del país. Esto es Elecciones 2010, Vote Libre. Hoy hablaremos sobre los jurados de votación, los que aún están en proceso de selección, que participarán este 30 de mayo en la jornada electoral. La labor que realiza durante meses la Registraduría Nacional, el día de los comicios la entrega justamente a los jurados de votación, porque depende en gran parte de los jurados de votación la transparencia de los comicios. La organización electoral, el día electoral, los jurados de votación son autónomos e independientes y ellos desarrollan dicho proceso con todas las libertades, según el Código Electoral y la Constitución del país. ¿Quiénes son los remanentes y cómo son escogidos? Los remanentes son el 10% de los jurados de votación, de estos sorteos de los jurados de votación, que son finalmente las personas que eventualmente van a suplir las ausencias de los jurados titulares. Esta asignación se hace dentro del mismo proceso cuando se hace la asignación aleatoria como jurados de votación. Digamos que ellos son los que van a cumplir en gran parte las ausencias de los jurados titulares cuando ellos no se presenten, y también ellos cumplen la labor como jurado de votación igual. Digamos que si ellos se presentan, coordinan con el delegado de puesto de votación en el momento que ellos se deban retirar o no se deban retirar, o si efectivamente se pueden ir para sus casas y regresar en el momento que el delegado de puesto le indique. Esto es Elecciones 2010, Vote Libre. Hacemos una primera pausa, mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El fraude electoral constituye una amenaza para la democracia colombiana. Por ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene el reto en estas elecciones presidenciales del 30 de mayo de garantizarle al país una jornada basada en la transparencia. Para tratar este tema nos acompañan en el set de Registra TV Nicolás Pinzón Márquez y Diana Joya Ramírez, funcionarios de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos a Registra TV. Gracias, Mabel, muy amable. Bueno, ¿cuáles son los tipos de fraude electoral que existen? Mira, Mabel, la ley 599 señala tácitamente unos delitos que atentan contra los mecanismos de participación ciudadana, dentro de los cuales encontramos algunos atribuibles a los ciudadanos y otros a los servidores públicos. Te voy a explicar rápidamente los más comunes a los ciudadanos. Encontramos el constreñimiento al sufragante. Este delito en que consiste en que una persona amenace a través de una arma o cualquier otra maniobra para que el ciudadano vote a favor bien sea de un candidato o no le permita ejercer su derecho al voto. Otro tipo que encontramos es la suplantación, que es el fraude electoral, que es cuando una persona suplanta a otro que tiene su cédula habilitada en el censo y vota a nombre de él. La inscripción fraudulenta de cédulas consiste en que una o varias personas en el momento de ejercer el derecho al voto lo hagan en un lugar diferente al lugar en donde tienen su residencia o el lugar diferente al lugar donde ellos nacieron. Pero ¿cómo hacen para hacer esa votación si no tienen inscrita la cédula en esa mesa? No, lo que pasa es que en ese evento, ese es el tan llamado trasteo de votos, que más adelante mi compañero lo va a explicar. La persona que no tiene vota en un lugar diferente al lugar de su residencia, que obviamente no lo debe hacer en ese lugar. Bueno, justamente para ampliar este tema hemos preparado un informe detallado donde se describen los delitos más recurrentes contra el sufragio. Diversas son las modalidades de fraude electoral que se pueden presentar durante la organización de unos comicios. El Código Penal colombiano tipifica 11 acciones concretas, entre las que se encuentran perturbación del certamen democrático y constreñimiento al sufragante. El constreñimiento sufragante es aquella conducta en la cual una persona insta a otra a votar de una manera determinada o a través de la fuerza, bien sea fuerza física o fuerza psicológica, lo determine para votar de una manera determinada. Por ejemplo, a través de amenazas, inclusive a través de amenazas contra la misma persona, el ciudadano o su familia. El fraude electoral es aquella conducta u omisión de una o varias personas que atentan contra la objetividad, transparencia y libertad del sistema electoral de un país. Todos los delitos electorales tienen pena privativa de la libertad. Algunos delitos que tienen penas no superiores a los 3 años o con un límite máximo de 3 años pueden ser excarcelables siempre y cuando se verifiquen unos hechos específicos que trae la ley penal. Una de las modalidades más recurrentes de fraude electoral es la suplantación del votante. Esta se presenta cuando una persona se hace pasar por un ciudadano habilitado para votar, sufragando a su nombre. Para evitar o disminuir conductas delictivas como esta, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene implementando herramientas tecnológicas como el Morphotouch para garantizar la plena identificación de los ciudadanos. Mediante el Morphotouch, que es el aparato mediante el cual la persona, a través de su huella digital, logra identificarse ante el jurado de votación para saber que efectivamente la persona que se acerca al puesto de votación es el titular de la cédula y es el que está habilitado para votar. Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguien que esté incurriendo en alguna de estas conductas, la Registraduría Nacional del Estado Civil los invita a que informen cuanto antes a la Fiscalía General de la Nación, institución que adelantará la investigación correspondiente. ¿Qué estrategias tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil para minimizar estos riesgos? La Registraduría Nacional del Estado Civil implementó una serie de medidas para garantizar la transparencia en las elecciones, entre las cuales está la elaboración de un mapa de riesgos electorales basados en las elecciones de 2002 y 2006 para tratar de ubicar las zonas más vulnerables en las que se cometen estos delitos. Igualmente se hizo una depuración de la base de datos de los jurados, se depuró la lista de los candidatos que se presentaron
Se cuenta con herramientas nuevas que nos da la ley 1227, que es la ley bajo techo, en la cual se cuenta con un personal adicional perteneciente a las instituciones educativas públicas y privadas que van a prestar una labor de apoyo el día de las elecciones en las instituciones en las cuales trabajan. Asimismo, se optó por digitalizar los formularios E14, que es donde los jurados consignan el resultado de las elecciones una vez se hizo el escrutinio de mesa. Con estas medidas se busca garantizar la total transparencia entre los datos que consigna el jurado al momento de hacer el escrutinio y el posterior escrutinio que realiza el Consejo Nacional Electoral. Nicolás, usted nos mencionaba ahorita que la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la tarea de identificar esas zonas, las zonas como más vulnerables y donde más se presentan este tipo de delitos. ¿Ya las tienen identificadas y cuáles son? Sí, gracias al mapa de riesgos electorales se puede identificar que las zonas con mayor propensión a cometer estos delitos electorales se encuentran en la costa atlántica, especialmente en los municipios de Barranquilla, Soledad, Malambo. Se tuvo algunos problemas con fraude en el momento de inscripción de cédulas también en Cúcuta, y pues estos son como los mayores municipios que tienen riesgo de fraude electoral. Vamos a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Si voy a votar y me dicen que yo ya lo hice y no es así, ¿a dónde debo dirigirme para poder votar ese día? Diana, ¿qué le podemos decir a esta persona? La Registraduría Nacional del Estado Civil ha instalado unas mesas auxiliares adicionales a las mesas de los jurados de votación. En estas mesas hay personal integrado por los organismos de control, como son miembros de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y miembros también de la Registraduría. Entonces el ciudadano puede acercarse a esa mesa de justicia y presentar su denuncia. Bueno, ¿y qué sistemas se pueden emplear para evitar el fraude a través de la inscripción de cédulas? Al momento de la inscripción de cédulas, la Registraduría ha adoptado una serie de medidas como es la utilización del morphotouch, la individualización del ciudadano, del elector, para que esté plenamente identificado y no se presenten estos fraudes. Hacemos nuestra segunda pausa a mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestro tema de hoy, los tipos de fraude electoral que se presentan en unos comicios, y siguen con nosotros Nicolás Pinzón Márquez y Diana Joya Ramírez, funcionarios de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué es el tan sonado trasteo de votos? El trasteo de votos consiste en tomar un grupo de personas o lograr que un grupo de personas que viven en un municipio diferente al que van a votar, los llevan de un municipio a otro para que voten con unas cédulas que se consiguen de manera fraudulenta las personas que están interesadas en llevar a cabo este delito o obtener un mayor número de votos. Nicolás, hemos hablado de fraude en la inscripción de cédulas, el fraude del trasteo de votos que usted nos acaba de explicar, pero también existe el fraude con los formularios. ¿En qué consiste este? Bueno, en algunas ocasiones personas inescrupulosas se consiguen los formularios o intentan conseguir una imitación de los formularios para depositar en ellos una cantidad de votos o unos resultados que a ellos les convengan, y para ello la Registraduría lo que ha tratado de hacer es que los formularios tengan un código de barras y una serie de medidas de seguridad, y también la digitalización de estos formularios para subirlos inmediatamente a la web para evitar este tipo de delitos. Bueno, y vamos a hablar de otro delito que es el carrusel. ¿En qué consiste el carrusel, Diana? El carrusel es una cadena sucesiva de actos, entonces comienza primero con la sustracción de varias tarjetas electorales. Estas tarjetas electorales son entregadas a una persona, quien es la que está comprando los votos. Esta persona inmediatamente, me imagino que en el lugar de votación, ya tiene varios ciudadanos a quienes ellos han vendido su voto, les entrega la tarjeta electoral marcada, él les hace una marca específica. Entonces, ¿qué pasa? El sufragante se acerca a la mesa del jurado de votación, recibe sus tarjetas electorales,
se dirige inmediatamente a la urna y cambia la tarjeta que le entregó el jurado de votación por la tarjeta que le entregó el que está comprando los votos. Entonces, una vez, como esas tarjetas ya vienen marcadas, entonces se las cambia en su lugar y una vez la introduce en la urna. Pero al salir, él tiene que entregar esa tarjeta electoral sin marcar que le han entregado los jurados de votación. Ese es el carrusel. Y la que la persona entrega es una tarjeta original. Original, porque como yo te decía, la sustracción de tarjetas electorales, desde ahí comienza esa cadena. Es decir, hablando en términos coloquiales, el que logra meter el gol, de ahí para adelante. De ahí, y ahí sucesivamente. Entonces viene y llega otro, de pronto aparece otro ciudadano y hace lo mismo. Eso es una cadena. Bueno, una jornada electoral es vulnerable al fraude porque son muchas personas las que intervienen en el proceso. Ciudadanos, es nuestro deber civil y moral participar de la democracia del país de manera transparente y responsable. El voto es uno de los mecanismos de participación ciudadana más reconocidos en el país. Es secreto para evitar cualquier tipo de presión. Sin embargo, no siempre se cumple y cuando ocurre se conoce como constreñimiento al sufragante. Cuando de alguna manera se engaña o se obliga a la persona que va a votar que lo haga por determinado candidato. También comete fraude quien ejerce el derecho al voto sin estar apto para hacerlo, como por ejemplo los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y por sentencia ejecutoriada por el término de la condena. Por ejemplo, una persona que con una contraseña intente votar, o una persona que es jurado de votación, puede votar en la mesa y vaya a votar en la mesa donde está asignado. En el proceso de inscripción de la cédula, el delito se comete al registrar el documento de identidad en un nuevo lugar para votar, teniendo ya el sitio establecido. También los jurados de votación contribuyen al fraude al alterar los resultados electorales. Esto suele suceder en el E11 o en el E14. En el E14 lo pueden hacer pues modificando el resultado final, ¿sí? Borrando un número y escribiendo otro. Eso lo podrían hacer los jurados de votación, que son quienes finalmente realizan esa acción. Sí, también en el E11 pueden escribir un número que no pertenezca a la cédula, con el fin de entorpecer el debido proceso. Otro tipo de delito que se comete de forma regular es el ocultamiento o retención ilícita de la cédula de ciudadanía. Continuamos hablando de los tipos de fraude electorales y bueno, hemos visto que por lo general el fraude lo comete quien va a votar, pero existe la posibilidad de que los candidatos a la hora de inscribirse en cualquier elección realicen el fraude y de qué manera lo hacen. Sí, Mabel. A ver, hay algunos casos que digamos que se pueden como presentar más fácil. En el caso de la inscripción de los grupos significativos de ciudadanos, ellos tienen que como requisito indispensable presentar un número de firmas. Muchas de esas firmas pueden ser falsificadas. Eso puede ser un caso. Otro podría ser cuando el candidato se inscribe sin el lleno de los requisitos legales. Para el caso, por ejemplo, de Cámara de Representantes, un requisito es la edad, que haya cumplido, que sea mayor de 25 años, Senado mayor de 30 y Presidente mayor de 30. Entonces, el ciudadano se inscribe, digamos, para Cámara, años cumplidos 20. Puede ser eso un evento de falsificación. Bueno, hemos visto que casi en todo el proceso electoral puede haber fraude. Desde que se inscribe el candidato hemos estado analizando los tipos de fraudes a lo largo del programa. Pero en el escrutinio específicamente, ¿también hay fraude? Se puede presentar fraude al momento del escrutinio. Este se puede dar cuando el 14 que llenan los jurados no coincide con el número de papeletas que están en las bolsas. Para ello, la comisión escrutadora tiene que avalar las reclamaciones que presenten los testigos de los partidos o los candidatos y proceder al reconteo de votos si la reclamación está bien sustentada. Otra cosa que se puede presentar es que se cambian las bolsas con los votos. Entonces, al momento en que van a comparar lo que dice el formulario 14 con lo que hay en la bolsa, pues no va a coincidir y en muchos casos se ha presentado que se cambian unas bolsas completas con votos por otras que no tienen nada que ver. Entonces para eso se ha tomado la decisión de marcar las tarjetas electorales con códigos de barras y con números seriales que corresponden a cada mesa. Entonces ya se puede identificar qué tarjetas pertenecen a qué mesa para que no ocurran este tipo de fraudes. Pero en este caso, ¿quién es el culpable de cometer ese fraude en el escrutinio? Es muy difícil determinar la responsabilidad. Así como puede ser por un funcionario, también en muchos casos
se presenta que son como personas allegadas o que tienen cierto interés porque un candidato tenga una mayor votación. Volvemos a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Si se observa una falla antes o durante la jornada electoral, ¿a quién debo dirigirme para obtener un resultado? Diana, ¿qué le podemos decir a este ciudadano? Bueno, a ver, mira, hay un programa presidencial que se viene desarrollando junto con la registraduría, que son las llamadas URIEL, que son las unidades de reacción inmediata electoral. Entonces, una vez el ciudadano haya presenciado la comisión de un acto delictivo, hay unas líneas gratuitas de atención al ciudadano, que es 018-2005, donde él puede comunicarse de inmediato y hacer su denuncia ahí. También lo puede hacer a través de, como lo había dicho anteriormente, de las mesas de justicia y de los tribunales electorales. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.